Hola, queridos hermanos. Bueno, vamos a comenzar con esta cuarta charla. Vamos a hacer una oración en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces, bueno, vamos a ver esta charla, ¿sí? Vamos a ver sobre la realeza de Cristo, el reinado del corazón de Jesús en mi corazón, en mi familia y en mi patria, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta charla. Y vamos a hacer como un pequeño recorrido sobre el tema de la realeza social de Cristo, del Sagrado Corazón de Jesús y mucho de Santa Margarita María Alacoque, ¿sí? Entonces, bueno. Entonces, el primer punto que vamos a ver el desarrollo del término realeza social del Sagrado Corazón, ¿sí? Es evidente que la realeza de Cristo y el culto a su Sagrado Corazón son reflejos de una espiritualidad cristocéntrica, es decir, que Cristo en el centro, ¿sí? La realeza de Cristo y el culto al Sagrado Corazón vemos que es un reflejo de una espiritualidad de Cristo que está en el centro. La devoción al Sagrado Corazón es un elemento clave en el desarrollo de la doctrina de la realeza. Aunque no faltaron quienes hablaron de un reinado interior, la idea de la realeza expresa muy bien el imperio que ejerce el corazón divino sobre todos los hombres por medio de la verdad, la justicia y sobre todo la caridad. Puede decirse que la realeza es una de las ramificaciones de la devoción al Sagrado Corazón, aunque existen otras más místicas e interiorizadas, como la espiritualidad victimal. Entonces vamos a ver que este tema realeza se va a desprender del Sagrado Corazón, lo vamos a ver, ¿sí? Y lo vamos a ver mucho con Santa Margarita, y después los papas lo van a hacer hincapié. Considerando el periodo que va del pontificado de Pío IX hasta la Quas Primas, ¿sí? Hasta Pío XI, puede distinguirse tres fases en el desarrollo histórico de la doctrina de la realeza. El primero, desde los años 70 hasta los años 80 del siglo XIX, estamos hablando de 1870, ¿sí? Hasta 1880, vio nacer la expresión reino social de Cristo, su traducción en el plano devocional y una primera circulación internacional, ¿sí? Estamos viendo de la época de Pío IX hasta más o menos Pío XI, que estamos hablando de 1930 por ahí. El segundo momento, entre los 80 y final del siglo XIX, se caracteriza por la multiplicación de instituciones que se proponen difundir la realeza social de Cristo, hasta obtener con la encíclica Annum Sacrum de León XIII una primera concepción magisterial. Estamos hablando de la consagración del mundo al Sagrado Corazón de Jesús, que lo hizo León XIII. La última fase, concluida en 1925, registra el movimiento progresivo hacia la proclamación de una fiesta litúrgica de Cristo Rey, que va a ser con las Quas Primas, ¿sí? Según ha documentado Menossi, el añadido social a la expresión reino de Cristo se debe probablemente al padre Ramieri. Si no lo acuñó él, consta que lo elaboró técnicamente y lo difundió. Si ese Ramieri es como el segundo, no fue el fundador del apostolado de la oración, pero fue el que le dio una gran difusión. Para Ramieri, la única respuesta adecuada al gran problema de la secularización era la construcción del reino social de Cristo. Ese reinado era compatible con las libertades modernas, con tal de que se reconociera que éstas encontraban su fundamento en la ley de Cristo, no en una autónoma determinación humana. Tampoco estaba ligada a determinadas formas de gobierno, monárquicas o republicanas. El reinado social de Cristo significaba para Ramieri el reconocimiento de la autoridad de Cristo y de la Iglesia en el orden moral, ¿sí? Por eso se empezó a tomar el tema de reinado social, ¿sí? Porque si ya lo veía también con Pío IX, ¿no? Si la modernidad, cómo iban rompiendo en el mundo. Y esto también en la Iglesia, ¿no? La secularización. Por eso empiezan todo este movimiento del reinado social.
Dentro de este punto tenemos el Sagrado Corazón Rey en la tradición parediana, es decir, de paraílemonial. Y acá vamos a entrar con Santa Margarita. Antes de que se popularizara la idea de la realeza de Cristo, se había hablado bastante antes del reinado del Sagrado Corazón. Margarita María empleó muchas veces el lenguaje monárquico para referirse a Jesús. Como escribe Hammond, ¿sí? Un gran biógrafo, ¿no? de Santa Margarita, el Sagrado Corazón, de la Visitación, cuando Alacoque y sus contemporáneos invocaban a Jesús, Rey de los Corazones, no pensaban ciertamente en una realeza social, civil y religiosa, sino que aclamaban a una potencia llena de misericordia, de bondad y de amor. Entonces vamos a ver que todavía no estaba como fehacientemente el reinado social, el reinado del corazón de Jesús en lo social. Vamos a ver que era un poquito más intimista, pero después eso fue progresando. Concebían una realeza totalmente espiritual, totalmente individual. Nadie pensaba entonces en su realeza social. Tampoco se distinguía entonces entre la realeza de Jesús y la del Sagrado Corazón. Las dos ideas se irían precisando bajo la influencia de la circunstancia. Entonces, acá tenemos como la realeza de Jesús y la Sagrado Corazón, ¿sí? Las dos ideas se irán precisando, ¿no? Como si van uniendo. Uno también de los autores muy importante, el cardenal Luis Pie, ¿no? Es otra de las figuras que intervino en el desarrollo de la idea del reinado social de Cristo. Fue el cardenal Pie, estamos hablando de 1815-1880, arzobispo de Poitiers, figura de la primera línea en Francia y líder del ultramontanismo. Intervino activamente durante el Concilio Vaticano I a favor de la infalibilidad pontificia. Su pensamiento sobre la realeza de Cristo se desarrolló en el mismo contexto combativo que muchos de sus contemporáneos. La herejía que había que erradicar del mundo contemporáneo era el laicismo, la negación de la relevancia o relevancia social y política del cristianismo, la conculcación del derecho que tienen las naciones a ser regidas cristianamente y a tener a Cristo como Rey. Durante buena parte del siglo XIX, la realeza social y la realeza del Sagrado Corazón continuaron siendo conceptos equivalentes, es decir, como que estaban distanciadas, ¿sí? Es decir, todavía no estaban juntas. Solo progresivamente se fueron diferenciando cuando la realeza de Cristo pasó a significar el poder espiritual y temporal que le compete sobre todas las criaturas humanas, de todos los tiempos, de todos los lugares, mientras que la realeza del Sagrado Corazón designaba esa misma autoridad en cuanto a poder de caridad y de misericordia. Entonces ahora vamos a hablar un poquito de los papas para que se entienda todo este contexto del reinado social de Cristo, el reinado social del Sagrado Corazón. Durante el pontificado de León XIII continuó difundiéndose cada vez a mayor escala la idea de la realeza social de Cristo. Por eso es muy importante leer las encíclicas de los papas, ¿sí? Y esto lo va a hacer ya de León XIII con Annum Sacrum. Es muy importante, ¿no? Si uno vamos a ver ahora, es decir, cómo es una encíclica Sagrado Corazón, porque es la consagración del mundo al Sagrado Corazón, pero vamos a ver que hay muchos términos de Cristo Rey, ¿sí? Para León XIII el Sagrado Corazón era por antonomasia la devoción moderna, casi una revelación moderna del amor divino para responder a los desafíos mortales del mundo moderno y por tanto propio del siglo moderno y adecuada a él, a su cultura, a sus infidelidades. A la vez, durante su pontificado se desarrolló un nuevo tipo de consagración, la de las familias, orientada a la preservación de la vida cristiana en los hogares. Entonces vamos a ver que el Papa también fue el precursor, pero lo vamos a ver con Benedicto XV, ¿sí? Con el padre Crowley, ¿sí? Cómo empieza esta... Entonces algo tenían que hacer, veían el modernismo, ¿no? como era como un cáncer, ¿no? Que se iba absorbiendo, ¿sí? La vida cristiana de los laicos, ¿no? Y también muchas veces los sacerdotes. Y entonces tenían que hacer algo, Cristo Rey, que Cristo reine en los corazones, ¿no? En las familias, en la patria, ¿sí? La consagración de la humanidad al Sagrado Corazón. La consagración universal se presentaba, pues, como un paso decisivo para afirmar la realeza de Cristo y satisfacer su deseo de reinar. Un reinado que se llegaría a instaurar cuando el Señor entrara en posesión de los corazones, para abrazarlos con su amor y misericordia,
y que se caracterizaría por su carácter universal, evangelizador y ecuménico. ¿Sí? Ahora, Pío X. La restauración del Instaurare Omnia in Cristo se movía en una perspectiva más amplia y más rica que la que acabamos de considerar, ¿sí? Que la de León XIII. Restaurar todas las cosas en Cristo significaba, para Pío X, algo más que realizar un orden social cristiano. Se trataba de restaurar las realidades humanas a fondo, sanándolas con la gracia divina e iluminándolas con la verdad. Todo debía ser restaurado, regenerado, redimido en Cristo. Pío X advertía que el deseo de emanciparse de Dios había traído a la humanidad la desorientación y el caos más absoluto, desarraigando las cosas humanas de su colocación ontológica, de la finalidad para la que habían sido puestas por el Creador. Era lógico que se tambalearan, amenazando con mayores desastres. Sarto, un filósofo ateo, pensaba que sin Dios el principio de autoridad se desvanece. Prosperan la anarquía y la rebelión. Se desata la conflictividad. Sin Dios la familia pierde el fundamento de su estabilidad. La ciencia queda expuesta al error. Las relaciones laborales se desvirtúan. El poder político degenera fácilmente en la tiranía y en la injusticia las naciones se hacen la guerra. Entonces, todo lo que Pío X veía, lo estamos viendo hoy. ¿Sí? Eso es lo que están haciendo los gobiernos, muchos gobiernos, ¿no? Ese es el plan del demonio, ¿sí? Anticatólico. Destruir la familia, ¿sí? Lo vemos con la ideología de género, ¿sí? Con los matrimonios igualitarios, lo vemos con la perversión, la ideología de género a los chicos. Es decir, todo eso quieren destruir, ¿sí? Quieren destruir la familia, porque saben que destruyendo la familia se destruye todo, ¿sí? Se destruye, se viene todo abajo. Y eso con todas esas leyes perversas del aborto, todo eso, es decir, la anticoncepción, todo eso, es decir, quieren hacer eso. Y ya lo vemos desde acá, porque es decir, el tema es alejar a Dios, sacar a Dios. Entonces cuando se quita a Dios, ahí vienen todos los problemas. Ahora, Benedicto XV pensaba que la soberanía de Cristo sobre la sociedad debía construirse de lo particular a lo general, desde el individuo a las estructuras, desde la célula básica a la forma más compleja de sociabilidad. Entonces debemos aprender mucho los papas, ¿no? Como que nos hemos olvidado de estos papas, y son tan importantes, porque ellos ya lo veían venir. Es decir, hoy hay, y no digo que esté mal, pero muchos planes, ¿no? Es decir, hay que ir a lo básico, lo particular, ¿sí? En este designio la entronización podía jugar un papel fundamental y es lo que le llevó a entusiasmarse con la obra del padre Cranley hasta hacerla cosa suya, ¿no? Si Benedicto XV, fue el papa que beatificó a Santa Margarita, ¿no? Y al padre la Colombier, y también le dice a padre Cranley, que era un devoto del Sagrado Corazón y que tiene su conversión en paralemonial, como él va a paralemonial porque estaba enfermo y ahí tiene como una curación, y empieza el apostolado de la entronización del Sagrado Corazón en los hogares. Y entonces el Papa lo llama a Roma y le dice, hazlo acá en Roma, ¿no? En Italia. Ahora, Pío XI. Pío XI fue también el Papa de Cristo Rey. Su programa de pontificado fue establecer la paz en la sociedad humana a través del reinado de Cristo, tal como rezaba su lema papal, Paz Christi in Regnum Christi. Tenemos antes de la encíclica sobre Cristo Rey, la Ubi Arcano 1922. Reina Cristo en la mente de los individuos, por sus doctrinas. Reina en los corazones por la caridad. Reina en toda la vida humana por la observancia de sus leyes y por la imitación de sus ejemplos. Reina también en la sociedad doméstica, cuando constituida por el sacramento del matrimonio cristiano, se conserva inviolada como una cosa sagrada, en donde el poder de los padres sea un reflejo de la paternidad divina. Y dice, reina finalmente Jesucristo en la sociedad civil. Entonces reina en los individuos, reina en la sociedad doméstica, en la familia, y reina en la sociedad civil. Eso es lo que, por eso Pío XI, ¿no? Vemos con las cubas primas, ¿sí? Bien, ahora vamos al segundo punto, que es el mensaje a Santa Margarita María Alacoque sobre el reinado del Sagrado Corazón. Santa Margarita María dice, tengamos confianza, el Sagrado Corazón reinará. Él me lo ha dicho, y Satanás está confundido. En efecto, un día nuestro Señor se le apareció y le dijo,
estas palabras. Nada temas, yo reinaré a pesar de Satanás y de sus satélites. Yo espero a todos los que quieren oponerse. Satanás quedará confuso con todos los suyos, ¿sí? Porque había mucha, como siempre pasa, ¿no? Con las obras que son de Dios hay obstáculos, ¿no? Pero después sale porque es la voluntad de Dios. En la época, decía el Papa León XIII, en que la Iglesia apenas salida de sus orígenes estaba oprimida por el grupo de los Césares. Un joven emperador vio en el cielo una cruz que le anunciaba la victoria. He aquí hoy otro emblema bendito y divino se ofrece a nuestros ojos. Es el corazón santísimo de Jesús, sobre el cual se levanta la cruz y que brilla con magnífico resplandor en medio de las llamas. En Él hemos de poner todas nuestras esperanzas. A Él hemos de pedir y de Él hemos de esperar la salvación de los hombres. Esto lo decía, ¿no?, en la Annum Sacrum, ¿no?, en la encíclica, cuando consagraba al mundo el Sagrado Corazón. Veía como otra señal, ¿no?, el Sagrado Corazón. Nuestro Señor dio a conocer a la humilde y tímida hija del claustro, Santa Margarita, que le quedaba otra misión que cumplir, la de anunciar a los príncipes, a los reyes y a los gobiernos que Él deseaba que todas las naciones rindieran a su corazón divino un culto social. Ahí vemos, ¿no?, como ya no solamente en la parte espiritual interior, sino ya también en lo social. Nuestro adorable Salvador, cuenta la Santa Margarita María, me hizo ver la devoción a su Sagrado Corazón como un árbol, como un hermoso árbol destinado a extender sus ramas en el mundo, ¿sí? Después dice, el Sagrado Corazón desea ver realizado su proyecto de esta manera. Desea entrar con pompa y magnificencia en las casas de los príncipes y de los reyes. Quiere establecer su imperio en el corazón de nuestro gran monarca, por la consagración que haga de sí mismo a este divino corazón que quiere triunfar del suyo. Quiere reinar en su palacio. ¿Sí? Y dice, pues el Sagrado Corazón quiere por su medio triunfar de los corazones de los poderosos de este mundo. Entonces dice, escuchemos con qué precisión expone la Santa estas tres divinas peticiones a la madre de su mes, una antigua madre superiora, ¿sí?, encargada de ejecutar el divino mensaje en Francia. Dice, el Padre Eterno desea que se cumpla el proyecto de este modo. Quiere que se construya un edificio donde estará la imagen del Divino Corazón. Este adorable corazón quiere recibir allí la consagración y los homenajes del rey y de toda la corte, y quiere ser pintado en el pendón del rey y grabado en sus armas. Esto se lo pedía Jesús a Santa Margarita para que lo expusiera y llegara a gran monarca, al monarca de Francia en esa época, que era Luis XIV. Claro, él no le va a hacer caso. Bueno, supuestamente lo que se pudo investigar, sí le llega el mensaje, no se sabe fehacientemente, pero supuestamente sí le llega, pero no lo hizo. Y después tenemos, a no hacerla, tenemos 100 años después la Revolución Francesa, ¿sí? Por eso después lo vamos a ver con la Virgen de Fátima, que también se le hizo el pastorcito, ¿no?, la consagración al Inmaculado Corazón de María. Es decir, si no va a pasar, ¿no?, lo que le pasó a Francia con la Revolución Francesa. Esto después lo van a hacer como mártires, ¿no?, el santuario de los mártires, ¿no?, el monte de los mártires. Ahora, ¿cómo se construye el reino de Cristo? Establecer el reinado del corazón de Jesús en las almas, en el hogar doméstico, en las naciones y en la iglesia es el fin de la devoción al Sagrado Corazón. Todas las obras divinas tienen en el mundo este solo fin, que reine nuestro Señor Jesucristo. Por el contrario, todos los esfuerzos del infierno no tienden más que impedir el advenimiento de ese reino y arrastrar a los hombres a las filas de los ángeles rebeldes. El culto del Sagrado Corazón es esencialmente amor. Ahora bien, así como todas las cosas han comenzado por el amor, ¿no es conveniente que todo se consuma en el amor? Dios ha creado por el amor, ha rescatado por amor. Quiere ganarse por amor el mundo, que se extravía. Luego convenía que inspirase a su iglesia una devoción nueva, cuya esencia fuese el amor, y que tuviese por signo exterior un corazón, que es el símbolo natural del amor. Esta nueva devoción es la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Ahora, ¿cuál es el principio de la realeza de Jesucristo, la ley fundamental de este nuevo reino? El amor. Esta palabra lo dice todo. El fin principal de la devoción al corazón de Jesús, escribe Santa Margarita, es convertir las almas al amor de este divino corazón y hacer a este corazón dueño de todos los corazones, procurándole amor por amor.
Entonces esa es la devoción al Sagrado Corazón. Como yo le decía, no es una imagen solamente, no en la pared. No. Es decir, eso me tiene que llevar a algo. Ese corazón quiere reinar en mi corazón. Quiere reinar en la familia, ¿sí? Quiere reinar en la patria. No es algo atemporal, como decíamos en otras charlas, ¿sí? Sino que está vivo ese corazón. Si no hacemos como una devoción al corazón de Jesús solamente para viejito, ¿no? Y entonces, por eso algunos padres no la aceptan, ¿no? Porque se piensan que es algo atemporal, algo del pasado, ¿no? Y es muy actual, muy actual. Pues un día me fue mostrado un corazón que despedía llamas por todas partes con estas palabras: tengo sed, ardo en deseo de ser amado. Y todavía más, mi amabilísimo soberano me hizo ver que este ardiente deseo de ser amado le había hecho formar el designio de manifestar su corazón a los hombres, con todos los tesoros de amor, de misericordia, de gracia, de salvación y de santificación que en él están encerrados. Que es menester honrar este amor bajo la figura de este corazón de carne, y que esta devoción es el último esfuerzo del amor divino para someternos a la dulce libertad del imperio del amor. ¿Sí? Entonces fíjense, ¿no?, la importancia de la devoción al Sagrado Corazón. Ahora dice, ¿por qué en lugar del reinado social de Jesucristo decimos con preferencia reinado social del Sagrado Corazón? Porque Jesucristo es un rey de amor. Hubiera podido ciertamente imponerse por la fuerza, hubiera podido temblar la tierra. Jesús prefiere dirigirse a nuestro corazón y ganarnos por amor. Si en esto estriba la dificultad de la conquista, en esto estriba también su gloria. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la importancia, ¿no? Es el amor. ¿Sí? Por eso ese corazón, el Sagrado Corazón de Cristo Rey, nuestro Rey tiene un corazón lleno de amor. ¿Sí? Bien. Ahora, algunos caracteres del reinado para ir terminando el Sagrado Corazón. El Sagrado Corazón le reveló que su reinado sería combativo y atacado, pero este reinado llegaría ciertamente, que sería universal, que se establecería no por los esfuerzos violentos del poder humano y por el rigor de la justicia divina, sino por la dulzura y la fuerza de su amor. ¿Sí? Entonces ahí tenemos, ¿no? El reinado del Sagrado Corazón ha de ser, ¿sí?, universal. La devoción a este divino corazón como un hermoso árbol que había destinado desde toda la eternidad para que tuviera su germen y sus raíces en medio de nuestro instituto y extender desde sus ramas en las casas que le componen, pero quiere que las hijas de la visitación distribuyan los frutos de este árbol sagrado con abundancia a todos aquellos que deseen comerlos. Entonces vamos a ver que se le presenta una vez a Santa Margarita, hay una imagen, ¿no?, allá en Pared Lemonial, en la iglesia donde están los restos del Padre San Claude de la Colombière, donde está Jesucristo, ¿no?, en un trono, su Sagrado Corazón despidiendo rayos, y de un lado está la Virgen María con todas las hijas de la visitación, las monjas, con un corazón, ¿no? Y del otro lado el Padre, San Francisco de Sales, y con el Padre San Claude de la Colombière, que son las dos instituciones que debían divulgar la devoción al Sagrado Corazón, como se hizo, ¿no?, en su momento. Pero eso ya no es que ya pasó, ¿no?, sino que es algo actual. ¿Sí? Y por eso el corazón quiere reinar por amor, ¿no? El principio fundamental que debe regir todos los asuntos de este divino Rey puede formarse así. El corazón de Jesús quiere reinar por amor. Quiere reinar por amor. ¿Sí? Entonces, dice, lo quiere por dos motivos, porque nos ama y porque no es amado. De aquí dimanan dos leyes generales, el amor y la reparación. Por eso dice, y sacando esto por último, ¿no?, lo que nos decía el Padre Mendizábal, un gran devoto del Sagrado Corazón de Jesús, jesuita, dice, el mundo de hoy tiene sed de una civilización nueva. La gran tarea de los apóstoles del corazón de Jesús es mostrar al mundo que en el corazón de Jesús encontrará la solución de los males que le torturan y el cumplimiento de los anhelos que arden en su pecho. Esto tiene aplicación en el punto en que nos encontramos. El mundo está anhelando, sin tener conciencia reflejo de ello, el reinado del corazón de Cristo, porque está anhelando la civilización del amor. Es evidente que en el mundo hay muchas estructuras injustas que se deben cambiar, pero esas estructuras son injustas por el corazón del hombre, que las monta y las mantiene. Esa injusticia de las estructuras no se remedia por el simple cambio de ellas por otras.
nunca se establecerá así el orden, porque si no se cambia el corazón, las nuevas estructuras será fruto de nuevo del corazón injusto y malvado. Entonces eso muchas veces esperamos un Mesías, ¿no? Algún político que cambie toda esta situación, no. Es decir, hay que empezar por los corazones, queridos hermanos, ¿sí? Por la familia, por mi corazón. Y entonces ahí se va a empezar a ver el cambio. Dice, el mundo necesita remedio, necesita curación, porque el hombre tiene corazón de piedra. El remedio lo tiene en el corazón de Cristo, por el que se establecerá la civilización de su amor. Y por eso la colaboración universal al reino del corazón de Cristo. Decía, a todos mueve el Papa San Pablo VI a que trabajen por establecer la civilización del amor, según su vocación y su puesto en la sociedad. Nadie puede quedarse indiferente o inactivo. Nadie. Pero la acción constructiva del reino de Cristo no es la simple técnica o la simple acción, sino la que brota de un corazón bueno con la bondad nueva de Cristo. Es la acción que se produce por expresión de un corazón que se entrega y se ofrece. ¿Sí? Entonces, si todos estamos llamados a esta conversión, ¿no? Desde mi corazón, pero también ser apóstol del Sagrado Corazón. Por eso cuando decimos, venga a nosotros tu reino, pedir que venga el reino de Cristo no es pedir nuestra comodidad, no es pedir que nos dejen en paz a nosotros, sino que es pedir que todos los hombres, empezando por nosotros mismos, nos rijamos por el corazón de Cristo. Y esto que exige de nosotros un desprendimiento, un despojo interior, un examen a fondo para ver cuál es nuestra postura real ante el corazón de Cristo. Entonces muchas veces hoy en un mundo materializado, eso es lo que pretendemos muchas veces. Por ejemplo, ahora no con la pandemia, ¿no? Queremos toda la vacuna, todo eso para seguir lo normal, seguir con nuestros vicios, muchas veces con el pecado. No, necesitamos un cambio de verdad. Esto nos hizo ver, ¿no?, el cambio que necesitamos del corazón. Queremos que todo siga igual por nuestra comodidad, ¿no? Para tenernos cómodos, ¿no?, y hacer lo que tenemos que hacer. No. Se trata, ¿no?, de cambiar. De cambiar nuestro corazón para que Cristo reine en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestra patria. Entonces, bueno, con esto terminamos esta charla. Espero que les sirva. Y bueno, ahí estamos en oración. Que Dios los bendiga. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.